Esto es cerca de Halloween y parte de crecer en el invierno. Quieres que todo crezca despacio y frío como se pueda, porque es por eso que no ves nada en la parte de atrás, todavía está abierto, porque nosotros no queremos tener paredes de lado. Estas están curvas, no están derechas, entonces el agua cae adentro de todas maneras. Entonces nosotros ponemos plástico en la parte de adentro, en la parte de afuera. Este es octubre, nosotros tratamos de crecer las espinacas lo más lento posible. A mí me gusta que cuando mi hermana viene de Florida, dice que está helando y no lo puede manejar, pero nosotros queremos que continúen despacio, no queremos que tengan calor, entonces, porque si no los lados se ponen muy duros. Ese es la tamaño perfecto. Está cerca de estar muy apretado, pero esto nosotros, entonces ahora en el invierno, aquí se ve muy bonito. Esto es al principio de los 80s, yo estaba tratando de retener calor y no sé de dónde tomé ese yo puse aquí algo para absorber el calor. Entonces en estos invernaderos, yo los construí de un rack reforzado y tú solamente los doblas, necesitas arcos y por eso yo necesitaba apoyo en el medio y desde entonces este es mi invernadero dentro de la caja y tú lo pones aquí y tú puedes poner aquí mis cosas y lo cubres con hielo seco y es una manera de mantener la casa verde adentro. Este es solamente una diferente sombra. Yo cuando ya me fui a viveros más grandes, yo perdí la madera en el medio, la madera. En algún punto nosotros lo estábamos cubriendo. Esto trabaja, pero para mí no trabajó bien. Nosotros tenemos en los lados donde teníamos que cortar, nosotros no necesariamente teníamos que esperar, entonces tenía que poner un calentador. Yo nunca tengo que poner un calentador para hacerlo crecer, pero tengo que ponerlo para continuar con la agenda de producción. Entonces, pusimos el calentador aquí. Entonces, estás calentando todo esto, todo este invernadero. Entonces, el calor continúa subiendo y toma mucho para bajar aquí. Entonces, empezamos tratando de hacer nuestras propias coberturas, que era un relajo. Entonces nosotros tomamos algunas tuberías negras y las pusimos con unos postes y luego tratamos de poner un poquito entre los surcos, poner algo de cobertura y aquí nosotros también estamos poniendo algo para mantenerlo y para nosotros cubrirlo dentro. Nosotros tenemos que poner varias capas y tomaba demasiado y entonces tenía todos los invernadores eran plásticos, eran de 7 a 8, era tienes que limpiarlo y ese debería de ser más cortado. Entonces estás cortando mucha luz y en el invierno la luz es más importante que la temperatura. La luz es lo que hace que tus plantas crezcan. Es mucho más importante ese factor. Entonces hicimos estas barras para detenerlo, para trabajar. Esta es mi hija adoptiva. Y ese agua en el plástico estaba difícil, entonces hicimos estas cosas para no tener que tomar las cosas. Entonces así podíamos hacerlo trabajar. Entonces no lo hicimos durante toda la casa. Entonces tuvimos que poner diferentes sistemas poniendo el plástico y este parecía que trabajaba muy bien. Es algo que si tú haces diferentes juguetes, yo no sé, ¿tú tienes de estos juguetes, Liz?
No, mis papás tenían uno y por eso mis abuelos. Sí, no, tú eres muy joven para eso. Pues nosotros construimos esto con PVC. Esta casa, este invernadero, yo empecé a trabajar de esto en enero. Es, está 80 o 90 afuera. Este invernadero no está nivelado. Es el único lugar donde tengo que construir más y no están nivelados para nada. Entonces teníamos un reporte durante la historia en esta casa y en el tiempo se empezó a colapsar. Entonces mi hija estaba haciendo una historia para el periódico. Gracias a Dios ellos no escribieron acerca del colapso. Esta es una estructura que tenemos que es más fácil. Este es una conductor eléctrica que lo venden en cualquiera de las tiendas. Aquí es 1,3 pulgadas. Y entonces, estos se cortan a la mitad, los pones en la tierra y eso es como se ve ahorita por la parte de afuera. No estamos calentando nada de esta área, estamos calentando solamente el área que está a 4 pies del piso. Entonces mi gente ahorita empieza a las 8 a hacer estas cosas y como por ejemplo en esta mañana tenemos bajo cero. Si ustedes de Iowa van a estar en lo mismo en esta latitud, en Sakura. Entonces, yo no sé cuál es su temperatura de la mañana, pero estaba demasiado frío. Entonces, toma mucho menos calor. Entonces, al final, solamente le pusimos clips con plástico. Eso es esto es mientras hicimos la estructura hace 3 años. Este es al principio de noviembre. Estábamos esperando 2 días antes esperábamos estar en menos de cero en ese tiempo del año, pero aquí estábamos poniendo esto todo junto. Esta es 4 pies altos. Ella es una persona de Iowa, de Dakota. Aquí hay unas partes dobladas y aquí yo luego se las muestro más adelante y los juntas con estas piezas más grandes y hemos hecho algunas de 5 pies. Y ahora él es de Nueva York y no me recuerdo de este granjero. Ellos lo ponen la cobertura lo más cerca que pueden del cultivo. Lo quieren que esté cerca de ti. Este sistema me ha trabajado bien y yo creo que es más. Yo estoy usando más de mi casa mantener caliente que de las de afuera. Si esto se calienta rápido y se mantiene caliente, entonces la cobertura se mantiene caliente en la noche y los de 5 pies realmente me gustan porque este es el chart y este es el kale, porque en este tipo de invernadero, usualmente cuando estás cosechando para el market o para la ciudad, yo estás escogiendo las cosas de aquí. Entonces, es fácil que lo tienes en lo más alto, que no tienes que quitar el plástico en todas las direcciones. Aquí está el que me lo cuida. Ustedes van a ver una foto esta donde el plástico se quitó y durante el mismo surco de zanahorias o de espinacas está durante esto todo el día. Una pregunta. Ve de regreso a donde estás parado en el de 5 pies. Parece que es un calentador en la parte de atrás y cuando empiezas tú a utilizar los calentadores en la mañana temprano o cuál es el tiempo. Bueno, ese es mi calentador más grande y ese sí va a estar menos cero porque las plantas, ellos, entonces, si va a estar menos cero, yo probablemente trato de mantenerlo
30, 35 durante la noche y no cuesta mucho. Yo tengo unos calentadores. Un galón de propano es 90,000 BTUs y este es como 200,000 BTU y yo puedo quemar 2 galones en la área, que es bastante barato. Hay algunos calentadores que queman un galón en la hora. Entonces me cuesta como $3 o $4 mantenerla caliente, pero si va a estar menos de 0, yo la prendo y voy en la mañana y lo prendo un poquito. Y también si yo sé si el sol va a estar arriba o también eh, si va a estar nublado, porque si va a estar nublado o si va a estar soleado, te preocupas de que se ponga muy caliente. Y también lo que dije antes es que por más de 4 o 5 semanas, tú estás más preocupado de que esté muy caliente. No pongas los embols hasta noviembre. El calor es tu enemigo número 1. El calor es el calor roba lo dulce, es un fenómeno extraño. Entonces lo que tú quieres hacer, tú lo que quieres abrir para que el calor se escape. Si va a estar soleado, yo no voy a prender ese. Si va a estar nublado, yo lo prendo que esté a 20 grados para que puedan trabajar ahí nosotros y los empleados. Entonces eso es mucho mejor que esta cobertura, mucho mejor. Entonces aquí, ese fue tomado como esta foto como hace una semana y media. Nosotros ya cosechamos zanahoria aquí, entonces no necesito caminar todo el invernadero, yo solamente quito el plástico de aquí, dejo el aire que entre, no lo quiero que esté muy caliente, y estas son las zanahorias y todavía estamos cosechando. Este es mi vendedor de tuberías que pone junto estructuras. Si ustedes, es muy fácil, si tú estás en un cuarto y pues muy fácil doblar esta tubería, tú lo pones ahí adentro, estás dentro de la tubería, es de 30 a 40 dólares y ese es un 3/4 o un conducto eléctrico. Entonces lo cortas a la mitad, lo pones como un pie en el piso y entonces esto pasa cuando tú lo doblas. Esto probablemente está muy largo porque yo tengo que ser como 26 pies de ancho. Entonces esto entra perfectamente aquí y tú puedes ver lo que está haciendo aquí. Esta es la más grande porque esto se resbala sobre esta y entonces solamente las pones juntas. Ellos los están poniendo juntas, conectando y esto me da como 28 pies de tubería para conectarlo y esto funciona bastante bien. Nosotros tenemos la estructura junta. Esto nomás nos mantiene apoyando todo muy bien. Él utilizaba poner alambre aquí para detenerlo, pero yo utilizo PVC para detenerlo. Aquí está el calentador en la parte de atrás, pero como dicen, tú no calientas para que crezca, solamente para que continúe trabajando. ¿En qué temperatura consideras a gusto para trabajar? Depende, si está nublado, no me importa qué tan caliente está. Yo trato de no cortar espinacas porque estoy en mis
60. Yo trato de hacerlo cada vez menos, pero yo quiero estar a gusto y que no me importe venir a cortar o a cosechar. Si está nublado, tú lo puedes hacer que esté a gusto. Mis calentadores son como $1 o $2 a la hora. Entonces a mí no me importa que ellos estén a gusto, porque si van a estar ahí un largo tiempo, eso es maravilloso. Lo que tenemos ahora, lo que puede ser un problema, si está soleado, no queremos que se caliente mucho, porque entonces el cultivo adentro se empieza a deshidratar. Entonces tenemos unas telas para crear sombra adentro. Entonces cuando está soleado, ellos trabajan los surcos de norte a sur y cuando está nublado, trabajamos de sur a norte. De esa manera, el sol si está muy bajo, nos porque si el sol está muy bajo, la estructura de plástico todavía va a cubrir o le va a dar algo de sombra de norte a sur. Recuérdenme de añadir una. Entonces, este es el sur a tu derecha. Si tú quieres ver, es un día soleado y de todas maneras tienen sombra por la superestructura. Entonces, cuando está soleado, ustedes quieren trabajar en un surco que está abierto. En las zanahorias no me preocupo que la estén trabajando en el sol, pero si es espinacas o kale, me preocupa porque se deshidratan en el sol, porque no quedan tan buenas. Entonces, ustedes pueden ver aquí está más oscuro que acá. Tú utilizas plástico para silo y en qué forma lo obtienes. Sí, sí, yo lo llamo bolsas de silo, pero muy probablemente el término correcto es plástico de silo. Yo lo consigo en Bee Farms, en cualquier tienda de agricultura, es 44 pies ancho. Lo utilizamos para las espinacas, cuando tú plantas espinacas. No le gusta germinar en el sol directo porque esto es más dañino que el sol. Entonces la tela ayuda bastante porque toma más para germinar en la bolsa de silo, pero tú tienes que ser rápido para sacarlo porque va a empezar, pero con la tela tú tienes un día extra y la bolsa de silo, si es un fin de semana, yo no lo quiero quitar porque es más difícil de quitarlo. Hay ciertos cuadros dentro de las capas, no es fácil de quitarse. Entonces yo trato de planear la germinación porque dura 4 o 5 días de las espinacas. Hay algunas ciertas preguntas acerca del agua solamente y del hielo para que lo hables mientras sigues hablando. Entonces aquí voy a tratar de recordar eso cuando hablemos más de los cultivos, porque vamos a hablar más de los cultivos, pero es más para hacer con la subestructura. Al final necesitamos más estructura aquí, entonces tenemos otros postes de 5 pies y tú quieres ponerlo que de manera que esté en el piso para que no, para la parte filosa, para que no vayas a caminar sobre eso y sobre eso pongo el PVC y trabaja bastante bien. Yo voy a hablar de la agua rápidamente, del riego y los cultivos más grandes como kale o chard y los cultivos de línea como las espinacas. Yo utilizo sistema de riego para todos lo que llamamos sprinklers. Yo los he puesto elevados como un pie, pero como 15 pulgadas arriba de la tierra. Yo con los tubos de riego, mangueras de riego, suele tener mucha agua
y yo no puedo recordar el nombre de esta persona, Alan, pero de cualquier manera, la persona, él pensó que el usar sprinklers es como una lluvia natural para poner los nitratos en el suelo. Y al hacer esto, este rocío, tenemos menos ese problema. Entonces yo cambié mucho a sprinklers en lugar de la manguera regadora. Hace una diferencia y, y hace una diferencia si lo haces ligero que si lo haces cuando tú estás moviendo mangueras alrededor en 30 casas. Eso es el, el verano, es el más difícil para regar. Tú no quieres regar mucho, pero es más difícil utilizar los sprinklers durante diciembre y febrero. Pero cuando tú tienes las mangueras de riego, es más difícil. De cualquier manera, aquí el mantenimiento de calor y de frío. Aquí es la diferencia de ser entre muy bueno a ser excepcional o fenomenal. Y aquí es donde nosotros tenemos que tratar, nosotros somos gente inteligente, nosotros tenemos que encontrar una manera de hacer esto más automático, pero yo no lo he logrado hacer durante 30 años. Pero el día de hoy yo probablemente, yo está muy caliente afuera, pero yo tengo lo que mencioné antes 6 días de ventana y yo me tengo que preocupar de que si se pone muy frío. Entonces, no abrir y no es muy crítico en una semana o 2. Pero ayer en la mañana es que teníamos a 17, estábamos en los dígitos de un solo dígito en la noche. Yo tenía cerrado, entonces yo estoy viendo si va a estar nublado y yo espero que esté. Entonces, en- si yo digo, si tú la abres, no abres la estructura, porque si está muy caliente, está muy caliente. Pero aquí está. Este es el invierno que yo aprendí qué tan importante era la luz en lugar de la temperatura. Tenemos nieve donde el récord era 75 y este año nosotros tuvimos 100. Yo tenía un problema cuando la nieve se veía 1 o 2 pulgadas cada día y cada día nada más se veía que estaba soplando. Y este es el lado sur del invernadero, entonces no tenemos sol. Entonces yo realmente tuve que escalar para estar ahí, pero yo estaba tratando de limpiarlo, pero nosotros tenemos que resbalarnos. En este invierno, mientras nuestros invernaderos estaban más aislados, no estaban entrando aire. La cosa empezó a crecer al final de enero, febrero, le tomó un tiempo extra, porque esta es la capa que tenemos todos los días y no tenía la luz suficiente para crecer. Esta es una gráfica que hice hace 3 años. Ese no es la nieve que ustedes vieron, pero ustedes vieron que aquí hay nieve ligera el domingo. El lunes va a tener sol y vamos a estar en 19. Entonces, yo realmente dejo que la nieve se quede encima si vamos a estar -0, porque le sirve de aislamiento. Si tenemos 1 hora, yo realmente no voy y trato de remover la nieve. De vez en cuando, como en este caso, cuando tú quieres que se caliente, yo voy y remuevo la nieve. Yo solía ir y remover la nieve todo el tiempo, pero es un buen aislamiento y realmente normalmente lo dejo ahí y el sol lo va a limpiar por mí. De cualquier manera, aquí vamos a tener 19 y no queremos que esté caliente y adentro. Y esto es lo que es como se veía antes de que quitáramos la nieve. Ustedes pueden ver qué tan oscuro está aquí en el plástico.
Solamente vas con una escoba y la quitas. Yo camino en los lados y la quito y continúas quitándola mientras cae. ¿Por qué? Ahora vamos a ver adentro. De eso a eso. Y ahora tú estás recibiendo luz, estás teniendo luz y eventualmente eso va a empezar a calentar y tú puedes ver aquí que se rompió porque yo empecé a darle golpes y eso va a empezar a caer la nieve y eso va a tener un crecimiento más lento porque tienen menos luz y con la nieve tienen menos luz. Entonces, para darle unos golpecitos a la nieve, eso es lo único que yo tengo que hacer porque no tengo tiempo de limpiarlo todo. De otra manera que yo solía manejar el calor y el frío, yo abría esta pequeña esquinita y nada más le doblaba un poco. Entonces, yo tengo aquí mi estructura abierta. Este debe ser un día bastante caliente. Yo rara vez abro la parte sur y aquí está mi sistema de riego, pero yo realmente hablo esto porque si el sol le llega aquí y como yo les digo, el problema es el riego es un gran problema. Si tú hables esto y el sol solamente le pega esto, esta parte queda muy mojada y esta parte queda muy seca. Entonces tienes que poner hoyos y eso es muy difícil cuando el suelo está congelado. Entonces yo abro el lado sur y ustedes pueden ver el lado más cercano es el lado este, que es el más cerca de nosotros. Está abierto, así no está muy caliente. Este es el lado sur. Yo bajé este lado. Yo tengo aquí una diferente foto de esto. Aquí está su estructura, aquí está la pared de lado. Cuando tienes 13 invernaderos y tienes plástico en la parte de afuera y adentro, y abrir las paredes es totalmente un problema, pero es algo que nosotros hemos desarrollado, pero si va a ser solamente 20 la más bajo, yo lo dejo esto abierto, no tengo problema y nada más cierro la subestructura de adentro, pero una vez que se está poniendo caliente, lo dejo así. No tengo que hacerlo 13 veces por 4. La razón por la que tengo 2 paredes en cada final es que cada una tiene una en la parte de adentro y una en la parte de afuera. La parte de adentro para el viento que viene del otro lado y entonces no vuelan los finales, las orillas. Entonces, si no los tienes, estos empiezan a abrirse todo el tiempo porque tú no quieres el viento entrando todo el tiempo. Entonces, de cualquier manera, aquí hay una pregunta acerca de la subestructura y cómo detienes el plástico. ¿Cómo detienes el plástico cuando lo haces hacia arriba en la subestructura? Cuando tengo que abrir esta parte, vamos a ver si esa persona puede clarificar la pregunta. Yo nada más lo volteo esto y lo pongo aquí encima. Yo nada más lo volteo aquí y por eso vamos en esta foto de la que yo estaba hablando. Pueden ver esta que nada más está agarrado con un clip y se pone en la parte de arriba. Yo no pongo el plástico arriba y abajo, solamente lo pongo lo más arriba que entre la mayoría del sol y es mucho trabajo. No es con tecnología. Yo trato de hacer lo máximo de cualquier cosa. Entonces, aquí yo nada más volteé esto para arriba. Ustedes pueden usar esta como para monitorear la temperatura. Hay un sistema complicado. Tenemos 4
4 pestañas al frente y entonces la vemos 1, 2, 3, 4 y depende de cuánto aire quieras. Nosotros decimos abres 1, abres 2. El día de ayer, por ejemplo, nosotros esperamos que estaba a 10, no la vamos a cerrar a las 2 porque tú no quieres que esté a 70 o a 90 ahí adentro. Queremos mantenerlo en los 60 si podemos. Queremos que esté caliente. Como lo dije, estaba bajo cero esta mañana, pero estaba muy caliente. Este día, no sé qué temperatura era, pero también abrimos la de adentro. Aquí el aire está entrando, entonces el aire está entrando de esta parte. Esta es la parte de abajo. Entonces probablemente quitamos esta parte, muy probablemente la cerramos para que el aire no le entre directamente a las espinacas, pero solamente sigue perdiendo calor por los lados. Esperemos que eso haga sentido a la gente que utilice y que haga sentido como una respuesta. Nosotros hacemos diferentes cosas para tratar, no quieres que mucho aire y no quieres que mucho aire llegue y pegue a las espinacas, entonces pongo un clavo aquí y entonces lo dejo como abierto aquí, ¿no? Y así no tenemos la brisa directa entrando aquí. Entonces, estas son las invernaderos que yo tengo, que son de aro, y este es muy grande. Cuando la compañía vino, la compañía de electricidad dijo, esto tiene que estar nivelado. Y ello no podía creer que estaba nivelado, porque los aros, porque cuando yo puse el lado aquí, pero es el único lugar donde lo podía poner. Pero esto va a diferentes partes de los aros, donde van a tener diferente parte en el invernadero, diferente temperatura, y tú tienes que saberlo estos 2 años después. Esto puedes ver aquí, el 13 de febrero estábamos a 10 negativo. El siguiente va a ser 17. Lo más alto es a las 4 de la tarde. Entonces eso manténgalo en mente. Yo estaba checando la temperatura y si tú nos regresamos, dentro tenemos temperatura alta y teníamos que leer la temperatura cada media hora para ver cómo estaba, y para ver cuál era la diferencia en la parte de arriba, en la parte de abajo. En el invierno aquí yo tengo mucho daño en las espinacas y en cosas así. Entonces, de cualquier manera, aquí está la lectura de la gráfica, aquí está el 13. Aquí en la parte de abajo, cuando estaba 10 abajo, es 70 grados. Entonces, la siguiente gráfica, lo que quiero que ustedes noten, son mis números, 70 grados. Eso es a las 6:30 de la mañana. Nota que están más frío a medianoche, pero vean qué tan rápido se calienta. Empezamos a menos de 0 y aquí estamos hablando a las 10, estamos a 4 o 5, entonces abrimos aquí porque el calor estaba creciendo rápidamente, entonces estamos abriendo donde tenemos que tenerlo frío. Entonces, tú estás monitorando esto en tiempo real, y lo haces en todos tus invernaderos o lo haces solo en unos. O tú nada más lo cuelgas ahí y al rato lo conectas a tu computadora y te muestra las características, las gráficas como tú las tienes. Este rojo significa que yo lo hice la gráfica. Estos son los tiempos de lectura. Tú lo puedes cortar y puedes hacer las gráficas como tú quieres y se llama logtech. Entonces te quedan como 5 minutos. Entonces, de cualquier manera, esta es la parte de arriba, 10 grados caliente. Y ven aquí a las 10 de la mañana. Y vean, estábamos cerca de 70 al mediodía. Entonces, pero muy probablemente estamos a 10 grados afuera.
Entonces en febrero el sol se pone muy fuerte, tienes que abrir mucho más rápido. Y eso es uno que lo dejé cuando no tenemos ningún cultivo y llegamos a -40. Entonces esto es lo más frío en los invernaderos. Entonces en las partes, en las orillas, normalmente los cultivos son más pequeños porque no les llega la luz para calentarlo. Entonces me voy a saltar un poquito de esto para hablar de los cultivos. Este, este es 25 de septiembre, este es mi primer cultivo y como 3 semanas, este es del mismo cultivo. Entonces, noten cómo ya van saliendo. Estas son mis zanahorias. Oh, got it. Got it. Okay. So So anyway, now we're here we're seeing harvesting. carrots. Just so you know. Really? Well, we're seeing four Oh, beds. So now we're seeing, I think, a tatsoi with a purple. and a bok choy. Yes. Okay, I'm gonna turn my picture. I want to know how much leg I have. I'm turning it now. Entonces, And voy a cambiar de foto, voy a ver cuánto tarda. Sorry, guys. It's probably okay. Here's the carrots. Entonces, aquí están las zanahorias. And I'll just skip to a few. Entonces, me voy a brincar algunas. I'll give you a second here. This is Les voy a dar un minuto. Esto es al principio de noviembre. Esto es donde estamos en el edificio menos de cero. Aquí es donde mi meta es que esto lo tengo que cortar antes de que se dañe. Vamos a brincarnos esa sesión. sorry. Okay. This is my Okay. kale, collard, and chard. Oh, wait, let you guys catch up. All right, this is the 25th of September. Este es el 25 de septiembre. Esta es la casa donde tengo mi invernadero, donde tengo el kale, donde tengo senados. Here is Aquí tengo chard el chard. Am I timing this right now, Liz? yep, you're about good. Okay. And this is my winter boar. Y este es mi cultivo de invierno. Este se plantó aproximadamente en octubre 6. Okay. Again, here's another shot of that. Aquí hay otra foto de eso. I'm flipping through a couple of these here. Okay. 3 weeks late. Oh, Ok, 3 semanas más tarde. picture. Okay, 3 weeks later. Did I time that, Liz? Entonces, yo le di buen tiempo eso. 3 semanas más tarde, el 18 de octubre. Si ustedes ven ahí está la cinta de riego. La char está bien. Aquí están bien. Y todo se está llenando. Y aquí deben de... A mí realmente no me gusta que se vea el piso empezando en noviembre. And when do you set up the structures for this? ¿Y cuándo pones tú las estructuras para esto? El año en que estábamos hablando, porque vamos a estar menos de cero en septiembre, en noviembre. Nosotros lo pusimos rápidamente porque tú quieres, no quieres como -20, -0. Yo probablemente salvé unos grados por calentarlo rápido. Este año empezamos a construir antes de tiempo. La estructura es más fácil, lo más difícil es cuando pones el plástico, no lo quieres poner muy pronto porque quitas la luz. Entonces nosotros ponemos el plástico en el último momento y eso es no es exactamente un momento. Esto es el día que... Este es el día que nosotros estábamos construyendo todas las estructuras.
Nosotros vamos a poner los plásticos un día después. Este es el 7 de noviembre. Nosotros este año plantamos una semana después y no es cerca de la tamaño que lo quería. Eso es chart. Yo muy probablemente en ese surco tenía 200 plantas y eso me toma 4 o 5 de esas hojas. Ese es el tamaño. Alguna gente dice que eso se ve mejor. Y alguna gente cree que me veo mejor cuando tengo esa planta. Yo cuando la uso así, me veo mejor cuando me pongo la hoja así. De cualquier manera, ese es el collar, es un buen tamaño, pero probablemente lo vamos a recoger más pequeño este año, pero si estamos en el buen lado, va a estar bien. Nosotros tenemos que... Aquí están los de invierno. Este muy probablemente tiene 250 plantas y nosotros estamos vendiendo por $4 el bonche. ¿Tú estás tomando, tú la cortas varias o cómo haces varios cortes o cómo haces? Aquí es el Colors en enero 10. Aquí está el Colors. Nosotros estamos tomando los grandes con las espinacas, con las Colors, el kale y el chard. Solamente nosotros cortamos los más grandes. Y aquí está el parche en el 10 que nosotros que lo estuvimos cosechando, pero todavía nos falta bastante. Y en un segundo les voy a mostrar cómo se veía 2 meses antes de eso. ¿Tú haces algo como cortar algo bebé cuando haces? No hacemos nada con bebés. No, yo no mantengo espinacas bebés porque eso nos tomaría por siempre cortarla. Mientras pasa el invierno, nuestras hojas se ponen pequeñas y duran más tiempo. Entonces, si yo corto bebés, siento que nada más estoy perdiendo dinero. Aquí traigo una foto que viene del chart que ustedes pueden ver cómo el piso empezó a absorber el calor. Este invernadero fue más temprano y ustedes quieren que ese calentamiento del piso esté en enero. En un minuto. Aquí está nuestro planteado de invierno. Aquí está lo que tú nos preguntas que nos hacías. Estas plantas parece que ya van bien, pero ya parece que ya le quité como 5 o 6 hojas y eso es por lo menos un bonche por planta. Y eso es en enero. Yo voy a seguir cosechando estas plantas básicamente hasta abril o hasta mayo a lo mejor. Entonces nomás quitamos las más grandes. Cuando tenemos tiempo vamos y tratamos de limpiar todo. Varias preguntas mientras estamos esperando. Entonces, para cortar la espinaca, nada más tú cortas la de afuera o haces un cortado limpio. Tenemos 3 diferentes tipos de cortes. Tratamos de hacer los grandes porque cuando lo cortas cuando está más grande, pero depende de lo que tuviste alguno en las diferentes fotos cuando cortamos todo. El término que utilizamos es sacarlo todo, porque si no, de otra manera tú vas a perder la espinaca por el garbanzo. Pero yo quiero encontrar una manera de poner en el mercado el chickweed. Pero si yo tengo un taller más largo, yo podría explicarlo. Pero nosotros utilizamos el sol para los invernaderos son buenos para las zanahorias.
Yo me voy a brincar esto. Okay. And we do this, we solarize about Y a quarter nosotros, each year. This year I didn't como get un to cuarto de cada invernadero, weeding chickweed out of spinach costs nosotros, el crecer la espinaca cuesta mucho dinero. Y yo tengo aquí una casa con las zanahorias y con los turnips. Ese invernadero, probablemente gastamos menos de 5 horas limpiando esa casa y no había muchas hierbas malas. Eso, lo que yo quisiera pensar en esto es como el invierno, como una temporada. Nosotros podemos hacer surcos en mayo, junio, y quiero moverlo a lo final de mayo, quitar todas esas, poner el plástico y dejarlo por 2 meses. Ahora, cuando nosotros regresamos y quitamos eso en agosto, entonces nosotros compramos composta y la ponemos ahí en todo esto. La parte más difícil es que en mis zanahorias aquí tengo probablemente, ya utilicé toda mi materia orgánica, pero en lugar de gustar muchas horas en sacar todas las hierbas malas, entonces yo no lo tendría en esta área en 1 año y medio. Pero yo lo que hago es con mis zanahorias llegar y plantarlo. Ninguna de estos surcos está apretado, pero una vez que lo plantamos correctamente, las que les mostré anteriormente, cuando tengo la subestructura quitada, cuando nosotros lo quitamos, lo cortamos, tenemos más de 700 bonches de zanahoria por surco. Esto es 600 o 800 bonches de zanahoria. Entonces, si el tiempo es correcto, mis zanahorias salen ahorita, entonces yo puedo plantar otro cultivo, pero si yo tengo ya el solar y ya tengo la composta, yo no tengo que quitar todo, tengo que poner todos mis radiches y puedo poner sorgo debajo. Y ahora si yo planto mi espinaca, yo no tengo ninguna hierba mala y no tengo ningún problema con esto. Y teóricamente, si yo a lo que quiero llegar en el tercer año, en el tercer invierno, que tú continúas con esto, creciendo poniendo este cultivo de cubrimiento, cuando la planta empieza a desintegrarse en abril, cuando empieza a salir, cuando se van a semilla, esos se ponen muy suavecitos y saben como un brócoli. Eso es algo de lo que yo he estado haciendo. Yo ahorita vuelvo a mis surcos. Entonces las zanahorias, yo empecé a poner las partes de arriba en la tierra. Nosotros tapamos, nosotros mostramos algo dejamos algo para mostrarle a la gente, para mostrarle que está fresco. Y ahora estamos tapando, porque yo sé que yo estoy bajo en materia orgánica y toda esta parte de arriba, yo estoy tomando, esto fue como hace 10 días y yo sé que lo vamos a mezclar esto. Y cuando empezamos el día de San Valentín, entonces voy a empezar a plantar más zanahorias y yo siempre trato de ponerlo en un tiempo para la primera semana que estamos en el mercado. Nosotros teníamos un mercado muy grande en los Estados Unidos, pero es muy diferente ahora, pero tenemos varios websites, pero con el problema que tuvimos con las espinacas tuve que limitar la orden, pero después de tener todos esos nombres en una lista es cuando empezamos la pandemia y fue muy útil. Yo sé que diferente este año, pero ¿cuáles son tus compradores? ¿Haces una CCA de invierno?
No, porque nosotros cortamos de la espinaca que no teníamos. La mayoría de nuestra espinaca ya está vendida. Entonces tuvimos que inventar una manera de tener la espinaca en el invierno. Entonces nosotros no podemos tomar la oportunidad, no podemos poner todos nuestros huevos en la misma canasta y por eso es que empezamos a crecer otros cultivos. La mayoría es la espinaca, pero esta vez tenemos otros cultivos. Y eso es una CSA de invierno y también tienes restaurantes. No, ya no les vendemos a los restaurantes. Nosotros nos gusta crecer los charts, los mejores. Entonces nuestro modelo típico con los restaurantes, ellos no pueden pagarnos, nosotros no podemos pagarlos a ellos. Entonces nosotros hemos cortado en los restaurantes. El mercado de invierno aquí en Madison es muy grande porque estamos nosotros recortando en espinaca. Entonces con la pandemia teníamos un grupo de granjeros que mandamos y yo se los mandé a mis 50 gentes diciéndoles lo que tenía y lo que estamos haciendo como 80 o 90% de lo que hacíamos en el mercado. Yo solía pensar que era una cosa terrible, pero realmente eso nos salvó, ahora no cambiamos nuestro modelo, solamente tuvimos suerte con lo que pasó. Yo quiero volver con los kale. Nosotros típicamente ya estamos en el final, pero tenemos 10 minutos antes que el webinar termine. Entonces vamos a ver esta y luego hacemos. Estas son unas fotos de kale. Y ahorita con las cosas de seguridad de comida, este no se vende porque ya está en el piso, porque nosotros hacemos la cosecha con las flores. Nosotros tratamos de poner el mismo precio con lo mismo. Nosotros le ponemos en el mercado $4, ya sea zanahoria, kale, charts. De esa manera es más simple, es más $4 el bonche. Y entonces en mi rotación que yo hago de solarización, si yo no solarizo eso, entonces no solamente voy a tener hierbas malas, pero también todas las charts se van a convertir en flores. Entonces, lo que yo hago es que trabajo todo eso debajo. Entonces, vamos ahora a las preguntas. Entonces, una, de regreso solamente cuando a mí me gusta lavar las espinacas, ¿qué puedo decir? Yo es como se los digo, es como todas esas espinacas nadie se las va a comer. Entonces, lo que nosotros hacemos con la cosecha, lo que en cuanto estamos en febrero, nosotros queremos seguir cosechando todo lo que tenemos antes de nuestra CSA. Entonces vamos a otra foto. De cualquier manera, si nosotros necesitamos las cosas, quitar las hojas amarillas o las primeras hojas que salen en un surco, nosotros no queremos hacer eso. Sacar todas las cosas que no están dañadas. Entonces yo meto mis manos ahí en el surco. Nosotros podemos sacar todo eso que no está bueno en enero. Nosotros quieres que se vea la tierra en la espinaca porque crece muy rápido durante el día. Aquí estas zanahorias que ustedes ven no requieren mucho calor y entonces para la espinaca tú quieres sacar algo de esas hojas y mostrar algo de la tierra. ¿Tú tienes algún problema con algún tipo de roedores? Sí, nosotros con lo que tenemos problemas con el que ellos usualmente toman algunas mordidas, entonces lo que hacemos es que les damos zanahorias. Probablemente yo tengo un problema con las cosas de nosotros obtenemos algunos que son la mitad del tamaño. Uno de nuestros empleados tienen
vecinos, tienen gemelos que les encanta venir, entonces eso solamente lo regalamos. Para los chiquitos yo solamente las tiro, los que están en medio, no estoy perdiendo, yo nada más mantengo las 7 surcos. And let's see. What type of collards? What variety of collards are you using? ¿Qué tipo de colors o de variedades estás tú utilizando o para todas tus, o qué son las variedades que realmente te gustan de los cultivos? Para Yo tengo diferentes tipos de cultivos, me mandaron diferentes tipos. Yo tengo una que se llama Champion y realmente me gusta mucho el collar. Yo empecé a plantar equidad hasta hace 2 años. Yo probablemente voy a comer un poquito, pero alguna gente dice nada más la pones un poquito a freír y la cocinas con tocino. Yo al principio pensé, no, ¿para qué echar a perder el tocino? Pero todo lo que nosotros vendemos, la gente sigue diciendo, esto es lo mejor que yo siempre que yo he probado. Entonces en el invierno lo puede hacer. Entonces lo mejor que tú lo puedes mantener, que no lo dañe el calor, es lo mejor. El calor te va a robar la dulzura. El precio de la espinaca, cuando yo encontré, yo lo puse en 4 o 5 años porque ellos continúan cambiando el precio. Yo siempre voy con la más oscura y ahora lo que veo es un poco de los números de resistencia, pero entre más oscura está, es más resistente. ¿Tú compras tu semilla y la mantienes en el refrigerador? Sí, por la espinaca. Yo utilizaba mucha semilla, pero ahora es cada vez menos y la espinaca es menos importante. El resto de las cosas es también la espinaca ha hecho lo mejor para nuestra granja porque es mejor para todo nuestro cuerpo. No hace mucho dinero y nosotros tenemos 3 invernaderos de espinacas todos los días. Nosotros tienes que estar cortando la espinaca 3 o 4 días y ahorita solamente lo hacemos los lunes y solamente lo haces 3 o 4 horas en un jueves. Esta cosa es mala hasta que es buena. Entonces nosotros estamos muy afortunados de cómo han surgido las cosas para nosotros. Entonces volviendo, nosotros, el problema que tenías del agua se resolvió cambiando de mangueras a sprinklers. No, nada resuelve eso. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer el spray y nosotros vamos muy probablemente vamos a cambiar a orgánico certificado, pero si eso no trabaja, yo eso es lo que haría, cortar todo completamente. Entonces nosotros vamos a utilizar el spray, voy a volver a mi tanque, lo vas a ver en un minuto, es como lavamos nuestra espinaca, es un sistema que tenemos nosotros y si hay esto lo lava todo. Si hay mucho, tú tienes que continuar con la cavidad y utilizar el spray. Nosotros utilizamos WAPS, nosotros hemos tratado de utilizar Ladybugs, pero eso trata de irse antes que las abejas. Esto se va a terminar automáticamente, entonces yo me quiero asegurar que te digo gracias y nos encontraría tenerte de regreso porque fue una presentación muy buena y una introducción al cultivo y para que nos hables del manejo de los cultivos. Entonces nosotros continuaremos hablando de preguntas, contestando las preguntas hasta que esto se acabe. ¿Tú estás haciendo algo con las líneas de riego o como? No lo estoy haciendo con las zanahorias. Con las zanahorias solamente estoy utilizando los sprinklers, solamente utilizo goteo en lo que son el char y el collard.
porque es difícil para mí mezclarlos en un invernadero, mezclar las mangueras y mezclar los sprinklers, los rociadores. Nosotros hicimos los rociadores como hace 2 semanas y entonces se queda un poquito en las ramas y eso se congeló y eso se dañó un poco. Entonces, en ese mejor me conviene utilizar la manguera, pero si tú las estás mezclando, es difícil mezclar los rociadores y mezclar las mangueras. Great. And let's see. It looks like the page Entonces, has parece que la página switched out. So se nos ha sacado. let me know in the chat. Can anybody still Entonces, hear me? háganme saber en el chat. ¿Alguien me puede oír todavía? All right. So I think Bill, it might No, just be yo creo que Bill, you can still Bill. hear us. Sí, Well, todavía nos pueden oír. Says more up there. Oh, okay. Oh, all right. Let's keep going. Okay. How funny. Okay. Well, gosh, let me look back through the questions. Okay, Bill. Entonces, déjenme volver again this a year, las but preguntas. how many, Yo sé que esto ha sido employees diferente. you typically ¿Cuántos empleados winter, típicamente tienes durante el invierno para hacer la cosecha de esta Our manera? farm's total, Bueno, we nuestra work, granja 4 days a es week. totalmente, Two tenemos days una a week. persona que trabaja 4 días, 3 days a uno que week, trabaja 2 días a la this semana, year otra we que seem to be trabaja working 3 a little días. bit longer Esta hours, semana going estamos 8 to 3 trabajando más horas, most of the time. fuimos de 8, de 2 So a it's just 3. all La mayoría del tiempo todo varía. Nosotros tenemos a la gente y usualmente lo que a ellos les trabaja para nosotros. Y estoy yo ahí. La otra persona que está durante los días de lavado, él se junta en febrero. Eso sería en el verano. No estoy más seguro que cuánto lo puedes hacer en el invierno. Es más fácil porque ellos te están dando dinero por tu producto. En el verano tú tienes que hacer más venta. Entonces, ahorita vamos a llegar en el verano sin saber cómo van a ser las cosas y cómo va a ser el mercado y vamos a esperar en el verano porque todo fue muy bien en el invierno. All right, I'll see if anybody has Vamos a ver si any alguien other- tiene más maybe I'll turn the pregunta. chat on in Zoom here. Entonces, muy probablemente voy a prender el chat aquí en el Zoom. Some attendees. So, if you're here in the Y Zoom, si tú estás most aquí en likely Zoom, down to the people who had popped out into the Zoom in the first place. Oh, everyone else will be so entonces angry at me. Too bad. todo el Bill, mundo, put your questions into the Zoom chat if you've got more todo, questions si for Bill. tú tienes más preguntas, póngalas aquí en el chat del Zoom. Yo no veo el chat aquí. I got it pulled up so I can. Okay. Well, Liz, if I come out to Ames, I got to stop. We ate at a little Entonces, restaurant. Liz, si yo voy a Ames, yo no puedo recordar el nombre, pero donde hay algún restaurante que hay en una, algo como restaurante en la comida, en la colina. It's a pretty flat downtown. There's a pretty nice No restaurant. sé, hay un restaurante muy bueno en el centro. Tiene diferentes nombres de comida local. Yes, Laura Grinnell. It would have been called maybe Cafe Phoenix or Él se llamaba Café Phoenix Relish. o hay otro nombre, Relish. That might have been it. Pues muy probablemente sea ese. 2013, 2012. Eso fue a lo mejor en el 2013, en el 2012, entonces pero muy probablemente se llamaba Relish. Yo solamente iba a Ames por su junta de ustedes. So, if you guys have questions for Bill, let's put them in the chat. Otherwise, I'll Si ustedes tienen preguntas por Bill, entonces se lo voy a dejar y después. So, Laura asks, I hate to sound confused, but Yo sueno sonar confundida, pero que no una capa de tart lo hace que sea más oscuro. Es lo que nosotros utilizamos al principio. Muy probablemente esta es una mejor manera de mostrarlo.
Okay, tell me when you have, it's for the silent, just start talking. Here's the picture I had way back at the beginning. We're making Esta es beds. una foto donde tengo al principio, eso fue en agosto. No hay cultivo aquí, no hay, y es muy probablemente en los 80s afuera. Y solamente esto lo que hace es que nos dé un poco de sombra y la espinaca va a germinar mucho mejor si tiene el sol. Entonces la utilizo para trabajar en agosto mientras no tenemos los cultivos y solamente para hacer los surcos. And the fabric covering the structures, when you're Y trying la tela que cubre la estructura, cuando tratas de mantenerla caliente, utilizas esa misma tela, ¿verdad? No. yeah. Las subestructuras. No, todos tenemos plástico, todo es plástico. Todo es plástico. Cada 4 o 5 años tenemos que cambiar el plástico. Pero lo que yo hice, porque no teníamos tiempo, hay una buena foto de eso. Oh, she says it makes sense now. Ah, dice que hace sentido ahora. En teoría, lo que tú serías, yo uso el plástico por 10 años. Yo lo que puedo mostrar es que tú lo puedes quitar, lo quitas de los aros y lo utilizas como plástico de subestructura. Y díganme cuando tengan la foto. Yeah. Sí. Entonces en el invierno, en estos dos invernaderos, yo les pongo el plástico como encima y entonces lo conecto un invernadero con otro y esto me ahorra mucho calor y cuando tengo que abrir y cerrar las paredes puedo hacerlo en el medio. Entonces el plástico lo utilizo en la parte de afuera, en la parte de adentro, en la subestructura y algunas veces para conectar todos estos. Esto puede ser un poco largo para caminar con todo el producto. Y después de esto, en la parte de afuera, necesita ser un poco grande que la pared de dentro. Y la plástico trabaja estructura, subestructura, conector y la pared de afuera y la pared de dentro. En un mundo ideal lo utilizas 10 años y el problema es que se pone muy sucio. El problema con la subestructura es que cada vez que lo levantas agarra tierra y necesitas lavar eso más seguido. Y por lo importante que es la luz durante el invierno, yo le limpio la tierra. Esa pregunta, ahorita que estás hablando de la light, ¿algún pensamiento acerca de utilizar luces LED? ¿Para qué utilizan las luces, las LED? Las luces LED, a lo mejor en una situación de germinación. Entonces, porque eso sería como una trampa. Yo pondría algunas trampas ahí. Para mí, para siempre es en el lado de los LEDs, de las hojas. Siempre están en el medio. Aquí hay una pregunta. ¿Alguna pregunta con las zanahorias expuestas y que tengan púrpura? Y el último día en que los plantaste. ¿Y cuál es temprano y cuál es tarde cuando estás creciendo en el invierno, produciendo? Yo creo que empiezo a plantar en septiembre. Yo creo que plantamos algo al principio de septiembre o al final de agosto. Yo creo que este año estuvimos un poquito tarde y también el año pasado. Entonces, lo que hicimos es hacer la cosecha más temprano. Y las zanahorias, cuando las plantamos fue el 23 de agosto de este año. El año pasado. No le digas a mi inspector.
August, 'cause we still haven't Yo creo que fue August, so we're en lo más tarde de agosto, al final de agosto. like I said, the ones Y lo que early in the dije, spring, we lo start que se planting, hace en el verano, we're right around nosotros empezamos en la primavera, the en la 14th of semana del 14 o el 15 de febrero. you lose time Tú no ganas spring, tiempo en el invierno. En el otoño puedes terminar mucho más rápido de lo que se piensa. Yep. ¿Eso hace sentido? And what about the purpling? ¿Qué tal acerca de lo púrpura? we're getting some now with the cold that are starting Nosotros ahorita con el to frío wanna get those tenemos in, unas que se han vuelto again, amarillas, pero tops don't really matter as much now. realmente la Just take parte the de tops to arriba no market 'cause it importa. looks nice, but Nosotros right now, just for packing tomábamos la bags parte and, de arriba you para el know, we mercado, gotta pero ahorita ya no lo individually usamos. put each Los- bunch of carrots in a plastic bag, 'cause we nosotros sort, like ponemos this un morning we were bonche sorting, de zanahorias en so en una parte individual, en una balsa, sin la particular as they parte get older, or if they're too thick, which I'm de on the arriba. edge Las too partes de thick, so arriba we se do ponen lose más some tops pulling them out frágiles. of the ground, but again, Entonces it's algunas no las usamos, las carrots, pusimos encima give somebody carrots. de los surcos. Okay, question about, do you find Pyganic leaves any gooey residue on leafy things? ¿Tú encuentras algún We, residuo en los if we spray, cultivos that's why I like to do it when orgánicos? it's really Sí, small. si nosotros I'll hacemos get- alguna at that point, spray, that's algún probably what, rocío early March, en I el principio de will then have marzo, time to get 2 waterings in probably before we cut. nosotros no voy a tener tiempo de I regalar did 2 have, veces when we had antes. the downy mildew, Cuando we yo were lo using more of an tenía oil base, and then, en una base we de had aceite, spinach that just, nosotros teníamos it espinacas felt greasy almost. I mean, if que you didn't tenían know, como if you were just getting grasa. my spinach and you Si get it tú every no 2 weeks and sabías, you tú didn't have creías que spinach las left over, you might espinacas not notice tenían it, but algo de grasa. dealing with it every day and you're washing it Pero and nosotros bagging it, you teníamos just feel que the difference bagging it. arreglar eso And todos that los was días, more teníamos que of, lavarlas it was y called eso fue Green más, Wizard, but it was like some oils. And más for the como first time, una I base noticed de the Pyganic, aceite. but we do No try sé to si es get la some orgánica o no, sprinklers in pero before tratamos we de ponerlo en los rociadores antes de hacer la cosecha. You can look wherever you need to think. All right. Well, Bill, I think Bueno, it's 12:30, yo so I creo, think Bill, it's que ya es fair for todo, us to son las let 2:30. you get back to your day. Yo creo que es We'll have you justo back. que te Maybe we'll dejemos ir, have to take a que trip out to tendremos que Wisconsin, tener so in the de winter when all regreso the y tenemos farmers que ir a Wisconsin yeah, cuando fill a todos break, los so granjeros cool. están allá. Thank you so Well, much. I Gracias, used to muchas I gracias. used to say if I was really smart, I would Yo not solía sell. I decir mean, I was going to mention que si today fuera is, muy you listo, know, the worst time to sell crops out of a hoop el is mejor August, September, and October. tiempo Because de that's when vender everybody has everything. You're cosas not es gaining anything. agosto, And if I septiembre was y smart, I'd octubre. only sell in the Si yo fuera listo, late yo October solamente lo through vendría July. al final But de I really octubre like y being a julio, smart ass at marketing pero tomatoes. a mí realmente me gusta hacerme el inteligente y trabajar Awesome. con tomates. All right. Well, All right. I'll let you go, and thanks so much. Entonces All te right. dejo ir Thanks, y muchas guys. gracias. Bye. Bye. Adiós.